Muy buenas noches, una vez más, Eugenio, Dios te bendiga, gracias por esas palabras de tanta honra que nos transmitíais. De verdad que, como decía al principio, no hay mayor privilegio que estar en la presencia de Dios. No hay mayor privilegio que sumergirnos en su presencia y adorarle. Esa es la mayor honra que podemos tener, estar con Él. Por encima de cualquier cosa, la mayor honra es estar con el Creador del universo, con el Diseñador celestial, con tu Padre que te ama, con tu Padre que te ama, en el nombre de Jesús. Creo, como hemos estado hablando, que este tiempo va a ser un tiempo tremendamente especial. Todos los moderadores, ministerios, siervos, estamos con una expectativa tan grande y creo que es algo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra vida, en cada uno de nosotros, una emoción, una expectativa tremenda de lo que va a ocurrir en los próximos meses. Este nombre me dijo mi esposa yendo en el coche. Yo le decía, tengo el sentido de hacer este tipo de programa de restauración, de restaurar vidas, restaurar ministerios que están desanimados, decaídos, aquellas personas que han tirado la toalla y no tienen ganas de seguir peleando la buena batalla de la fe, aquellos que en un momento, en un tiempo atrás, pelearon y lucharon con gran fuerza y valentía, pero que hoy día quizás han dejado la espada de lado y están caminando por el palacio. A esa gente que incluso hayan caído y su pasado pesa más que su futuro. Tu pasado es una carga tan grande que te impide caminar hacia tu futuro. Quiero hablarle y creo firmemente que el Espíritu Santo quiere hablar a estas personas en este tiempo. Restauración, levantar al caído, sanar al herido e impulsarlos hacia lo que les espera, hacia el propósito perfecto de Dios. Bálsamo para el alma es un programa de sanidad. Sanidad del alma, sanidad física, sanidad de tu corazón, pero con el propósito de quitar la venda para que veas que hay un propósito con tu vida por el cual tienes que seguir caminando en el nombre de Jesús. Yo no te estoy diciendo que corras hacia el propósito si no tienes fuerza, pero por favor sigue caminando, y si no puedes caminar, como siempre digo, arrástrate, pero tienes que correr, caminar o arrastrarte hacia el sueño de Dios. Y hoy quiero hablarte de revivir los sueños. Revivir los sueños de Dios. Y voy a estar hablando seguramente varias semanas, porque hoy me senté, tengo una idea general en mi mente, tengo un pensamiento general que quiero transmitir con varias ideas, con varios enfoques. Y hoy quería transmitir algo, pero me quedé en el primer versículo. Dios me dio un versículo y no he podido moverme de ahí. Me ha resultado imposible. Es una palabra muy simple, pero súper sencilla, súper corta, pero que Dios realmente en esta tarde me ha ministrado, me ha bendecido y a mí me ha motivado. Y si a mí me ha hecho bien, yo creo firmemente que te va a hacer bien. Mira, quiero decirte la primera palabra que Dios me dijo. Voy a leerte el versículo clave del cual no me he podido mover. Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra del Señor, dice: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré y te puse por profeta a las naciones. Vuelvo a leer: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Dios me dio una palabra aquí en mi mente, y es fecha de caducidad. Y es por eso que vamos a hablar de revivir los sueños. Fecha de caducidad. Usted sabe, tal como yo sé, que estamos en un tiempo donde todo tiene una fecha de caducidad. Tarde más o tarde menos, todo tiene un final, todo tiene una fecha de caducidad. Si miras, por ejemplo, los alimentos, los yogures, cualquier tipo de alimento, ahí va a aparecer una fecha impresa que dice consumir antes de tal día, tal mes, tal año. Si usted no se come ese yogur
en todo el tiempo que tienes de margen, si se pasa la fecha que pone ahí en la tapadera, ese yogur se va a echar a perder y no va a servir porque tiene una fecha de caducidad, tiene una fecha de final. También ocurre, por ejemplo, si compras un ordenador, hoy día te compras un ordenador. Puede ser el más potente, el más veloz, el que más memoria RAM tenga, el que más procesador, en vez de un procesador que tenga 16 procesadores, un i10 con un disco duro de esos súper rápido, ultra mega rápido. Pero dentro de 6 meses sacarán un ordenador que será el doble de potente que el que tú te has comprado. Por tanto, tu ordenador ha caducado. Hay mejores. Pero es que también la gente que fabrica electrodomésticos sabe mucho. Te dan 2 años de garantía por una lavadora, por un lavavajillas, por un frigorífico, porque saben que a los 2 años tiene una fecha de caducidad. Va a comenzar a romperse alguna pieza, que si el motor, que si la tubería, que si el cable, piezas que ellos saben claves para que se rompa y puedas comprar otro. ¿Sabes por qué? Porque los electrodomésticos también tienen fecha de caducidad. La sociedad nos marca y nos incita a pensar de que todo tiene caducidad. Fíjate, por ejemplo, la sociedad hoy día, siglo XXI, dice y piensa que un hombre con 50 años, que para mí es joven, pero la sociedad dice que un hombre de 50 años ya no tiene la capacidad ni la fuerza para poder trabajar y prefieren contratar a 2 chicos jóvenes, pagarles 1/4 del sueldo, muchísimo menos, para que haga el mismo trabajo. Y yo me imaginaba, mientras estaba meditando y escribiendo algunas frases, me imaginaba a los ancianos cómo se están sintiendo. Ancianos que quizás se sienten inservibles, como si sus anhelos más profundos ya se hubieran esfumado, como si sus mejores años ya se hubieran extinguido. Su tiempo, según algunos, también ha caducado. Mujeres que se sienten inútiles, que sus anhelos han quedado en el olvido. Jóvenes que a pesar de su corta edad y tienen todo el futuro por delante, se sienten con tal desánimo, con tanta, como diría yo, con tanto dolor en el interior porque ven un futuro tan oscuro que piensan que su mejor tiempo incluso ya pasó. Fecha de caducidad, sueños olvidados en el pasado, relegados en el almacén, en una habitación oscura, cogiendo polvo. Sueños que quizás vivíamos de niños pensando cuando nos íbamos a hacer mayores. Yo quería ser bombero, quizás, o ser profesor de alguna asignatura o profesor de educación física. Soñaba con quizás tener una gran casa. No sé cuáles fueron tus sueños, tener una buena familia, tu esposa, tus hijos. Sueños incluso de ir más allá, de servir a Dios, de grabar discos que bendijeran a las naciones. Sueños de predicar con pasión de manera que las almas se entregaran a Dios. Sueños de ver milagros, de ver prodigios, sanidades. Sueños de ver la nación de España cautivada y transformada por el poder de Dios. Sueños inmensos, sueños increíblemente grandes. ¿Y sabes qué? Dios nos dio la capacidad de soñar. Dios nos dio, es algo innato, nos dio la capacidad de soñar, pero también nos dio la habilidad, la capacidad para alcanzar los sueños que estás soñando. Dios ha puesto los recursos en ti y en mí para alcanzar los sueños. Y es posible que la sociedad quizás, cuando te vea, haya dado un veredicto firme en contra tuya y haya puesto una fecha de caducidad sobre ti. Puede ser incluso que hoy te estén mirando y te sientas incapaz de alcanzar esos sueños que tuviste en la juventud o en la niñez. Pero hoy te digo de parte de Dios en el nombre de Jesús que es el tiempo de revivir los sueños que tenías olvidados en el nombre de Jesús. En Dios tus sueños jamás van a caducar. En Dios tus sueños reviven en el nombre de Jesús. Dios tiene planes contigo, hermano y hermana. Dios tiene un propósito contigo, hermano y hermana. Vamos a leer un pasaje, es un poco largo, voy a intentar acortar. Dice así la Biblia en Génesis 37, verso 2, dice: esta es la historia de las generaciones de Jacob.
José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, pero lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Verso 5 dice, y José tuvo un sueño. Repito, y José tuvo un sueño. ¿Y qué es lo que hizo con el sueño? Dice la Escritura, y lo contó a sus hermanos, y ellos lo odiaron más. Vamos a estar semanas, posiblemente, si Dios no me cambia, hablando de este pasaje, de cada versículo, sacando principios bíblicos para revivir los sueños. Voy a saltarme unos cuantos, voy a saltarme el sueño porque muchos de ustedes ya lo conocen. José cuenta el sueño, un sueño de grandeza, un sueño de ser gobernador por encima de sus hermanos. Y cuando él contó el sueño, dice el verso 11, y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. E Israel dijo a José, ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ve y te enviaré a ellos. Y él le dijo, iré. Voy a saltarme algunos versos más. Verso 18. Y cuando ellos lo vieron de lejos, y antes que se le acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó eso y lo libró de su mano y dijo, no le quitemos la vida. Y Rubén les dijo, no derramaréis sangre, echadlo en este pozo del desierto. Echadlo en este pozo del desierto. Y termino con el verso 24. Verso 23. Dice, sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores. Atentos a este versículo. Despojaron a José de su túnica y lo tomaron y lo echaron en el pozo. Y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Hasta aquí la palabra del Señor. Miren, la familia de Jacob era una familia bendecida, como puede ser usted o yo. Una familia en donde los hermanos deberían de amarse, donde los hermanos deberían de ayudarse mutuamente, donde la familia debería estar unida, trabajando de acuerdo todos para alcanzar una misma meta. Ser una familia de propósito, pero en medio de esta familia de propósito aparece una serie de sentimientos que comienzan a romper con el bienestar de la familia, sentimientos desordenados, sentimientos que rompían la unidad familiar. ¿Acaso va a reinar sobre nosotros un niño? José era un hijo amado de una manera sobreabundante, de una gran manera, y sus hermanos lo odiaban. Por eso, y yo considero que por otras causas también. José con una túnica que lo diferenciaba de todos los demás hermanos, yo me lo imagino que comienza a caminar entre ellos con cierto tono de orgullo, con cierto tono de altanería. Yo tengo una túnica especial de colores que me hace diferente a vosotros. Aquí estoy yo, el amado de mi padre, con esta túnica que me distingue y me enseñoreo sobre vosotros. Me imagino un joven, queridos amigos, un joven que ha recibido demasiado de sus padres, que ha sido incluso quizás por tanto amor y tanto cariño y tanto regalo ha sido malcriado. Y yo creo que es común que cuando se malcría de esa manera a un joven, a un niño, se le sube el orgullo y comenzaría a burlarse de sus hermanos, a hacerse notar, a darse tono, a darse el tono como que si la fiesta de cumpleaños siempre fuera él y él siempre tiene que soplar la última vela del pastel. ¿Sabes qué? Hay jóvenes en nuestras iglesias que porque tienen una túnica especial, una capacidad especial, una mente privilegiada, un cerebro cargado de conocimiento, se miran por encima de los demás, creyendo que lo que tienen y lo que hacen es de ellos. Pero quiero decirte que lo que tú tienes no te pertenece a ti. Lamento decirte, joven,
seas joven en edad o seas joven en la mente, quiero decirte que el propósito de Dios no es tuyo. Los sueños de Dios no son tuyos. El ministerio tampoco es tuyo. Los dones no son tuyos. Esos dones que andas alardeando no te pertenecen. Tu capacidad innata, tus habilidades innatas tampoco te pertenecen. Son de Dios. Es su propósito, es su ministerio, es su capacidad, son sus dones y son sus talentos. Son de Él y Él se ha placido en dártelos como un préstamo. Una serie de cualidades, dones, ministerios, de habilidades, no con el deseo de que tú alardees de tu túnica, sino con el deseo de que ames a tu prójimo. Porque si lo que haces, lo haces por alardear, no estás en el propósito de Dios. Pero si usas tu túnica para amar y bendecir a los demás, estás en el propósito de Dios. Cada vez que queremos exhibir el don o el talento o la habilidad o el conocimiento doctrinal que podamos tener, cada vez que alardeamos de todo eso, nos desconectamos del propósito de Dios. Y yo puedo ver a lo largo y ancho de toda la Biblia de que Dios tiene un plan y un propósito universal. Y ese plan no ha cambiado, aunque las circunstancias han cambiado a lo largo de los siglos. Y el propósito fue de tener una creación especial con su identidad divina llamada Cristo. Cristo, que es la esperanza de gloria. Y esa identidad divina en nosotros, que sirva para dar a conocer la magnitud, la grandeza, lo maravilloso que es nuestro Dios, por medio de la adoración. El propósito de Dios siempre va a ir ligado al amor. El propósito de Dios siempre irá ligado al amor. Pero en cambio José se estaba paseando con su túnica y como joven se alardeaba delante de sus hermanos. Y para aumentar aún más las rencillas entre ellos, Dios le da un sueño y él lo comparte con sus hermanos. Punto número 1. Dios soñó contigo. Me meto en el punto número 1 y no salgo de él. Dios soñó contigo. Dice la Biblia, Jeremías 29:11, dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes y propósitos de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Y vuelvo a repetir el versículo de antes, que es donde me voy a fundamentar en este tiempo. Jeremías 1, verso 5. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. La Escritura dice que Dios tiene planes de bendición sobre nosotros, sobre cada criatura formada por Dios, con un propósito específico que encaja perfectamente en el propósito universal de Dios. Estoy hablando de dos cosas: el propósito de Dios contigo y el propósito o sueño de Dios universal. Tú tienes un propósito o un sueño específico de parte de Dios, pero tú tienes que aprender a conectar tu sueño al sueño universal de Dios. Tú tienes que aprender a cómo conectar tu sueño con el sueño universal de Dios. Tú puedes tener un superordenador, como hemos dicho antes, súper veloz, súper potente. Pero si tú quieres buscar en Wikipedia, si tú quieres buscar en el Google cualquier cosa, o si quieres consultar tu correo electrónico, o si quieres mirar Facebook a través de tu ordenador, tú tienes que tener un cable que se conecte al router. Tú necesitas conectarte a Internet para poder tener eso. Tú puedes tener la capacidad, pero si no te conectas al sueño de Dios, al propósito universal de Dios, no sirve de nada la capacidad. Para que me entiendas, somos como pequeñas piezas de puzzles. Cada pieza es importante, cada pieza tiene su lugar, tiene su importancia, pero lo importante no es una pieza. Lo importante es el puzzle completo. Lo importante es el puzzle completo. El puzzle completo es el propósito, es el sueño universal de Dios. Y nosotros a través de nuestra vida podemos encajar en ese plan de Dios.
sobre la creación. Tú eres esa pieza clave en el propósito de Dios. Dios soñó contigo antes de nacer. Antes de que tú fueras concebido, tú ya fuiste concebido en el pensamiento de Dios. De manera de que Dios vio toda tu vida desde el principio hasta el final y vio que podría ser bueno crearte para cumplir su propósito. Es muy difícil entenderlo, pero a la vez es sencillo. Dios, antes de formarte en el vientre de tu madre, Dios te tenía en su pensamiento. Tú ya eras un ser espiritual en su pensamiento. Y en el pensamiento de Dios, Él vio toda tu vida y Él pensó que podía ser útil para encajar en el propósito universal, en el sueño de Dios. Jeremías dice, antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes de que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Dios te tenía en su pensamiento y comenzó a hablar cada detalle de ti, comenzó a hablar a lo que ibas a hacer para Él, la forma que iban a tener tus manos, tus pies, tus orejas, el color de tus ojos. Comenzó a hablar en su pensamiento para ti, empezó a hablar de las habilidades que Él te iba a otorgar, de las capacidades que Él te iba a dar. Te empezó a susurrar a tu oído espiritual los planes y sueños que Él tendría para tu vida. Y luego decidió crearte. Por tanto, para poder alcanzar el propósito de Dios, te doy 4 principios. Para poder revivir los sueños de Dios, te voy a dar 4 principios. Revives tus sueños, punto número 1, conociendo. Punto número 2, formando. Punto número 3, consagrando. Punto número 4, naciendo. Tú revives tus sueños de 4 maneras que te voy a transmitir hoy. A través del conocimiento, a través de la formación, a través de la consagración y a través del nacimiento. Jeremías está dando una pauta que muchos hemos olvidado. Y es que antes de nacer, en el llamado de Dios, primero hay que conocer la intimidad de Dios. Urra kasaya, iterebesunguatarai. Antes de tú nacer en el llamado y ministerio de Dios, primero tienes que conocer la intimidad con Dios. Jeremías no puede ser profeta si antes no conoces la voz en la intimidad. Jeremías no puede ser un profeta eficiente si antes no has conocido mi voz en la intimidad. La palabra conocer en el hebreo es la palabra yada. Esa palabra yada es un conocimiento experimental. Es tener experiencias con Dios de manera que esas experiencias a lo largo de tu vida van a forjar una vivencia y una historia con Dios. Ese conocer es un conocimiento diario, de estar en su presencia, de conocer cada detalle en cada situación, conocer su palabra, conocer lo que Dios quiere de ti en cada momento, en cada situación, lo que Dios demanda de ti, conocerle en la intimidad. Si no hay intimidad, si no hay conocimiento, no puede haber ministerio efectivo, porque el ministerio efectivo va comunicado sí o sí con la intimidad. Jesús llamó a 12 para que estuvieran en la intimidad con Él. Y Dios comienza a dar forma a cada detalle. Los dones, mira, son gratuitos. Las habilidades son gratuitas. Las capacidades innatas son gratuitas. Pero el forjar tu carácter dependerá de ti, no de Dios. Forjar tu carácter dependerá de ti, no de Dios, porque para revivir tus sueños y para alcanzar el sueño de Dios, tienes que haber forjado tu carácter. Si no, no vas a llegar, y si llegas, caerás. Debes dejarte formar antes de llevar la túnica de autoridad. Debes de dejarte formar por Dios antes de llevar la túnica de autoridad. Y para formarte, ¿sabes qué? Vas a tener que despojarte, privarte de la túnica de colores.
Porque antes de recibir la túnica de autoridad, tienes que perder la túnica de colores. Y el perder la túnica de colores, querido hermano, querida hermana, duele. Eso es el formar de Dios. José tenía un sueño, claro que sí, José tenía un sueño. Pero no se dio cuenta de que no estaba formado. No estaba capacitado en ese momento, a los 17 años, para alcanzar ese sueño de Dios. José pensó que en el sueño sería por voluntad humana. Él era el favorito de su padre, era el hijo predilecto. Él, por tanto, iba a gobernar porque su padre lo iba a poner por encima de sus hermanos. Él quizás su sueño lo pensó hacer en la fuerza humana, por la gracia humana. Pero el sueño de Dios no se puede llegar con el esfuerzo humano. Porque Dios nunca te va a dar un sueño. Mira, esto me lo enseñaron hace mucho tiempo. Dios nunca te va a dar un sueño que puedas alcanzar con tus propias fuerzas o tu propia capacidad. Dios siempre te dará un sueño de tal magnitud que necesitarás de la gracia y el poder de Dios para poder alcanzarlo. Porque te verás tan incapaz que si Dios no te ayude y obra para tu favor, será imposible alcanzarlo. Yo no sé si alguien me ha entendido lo que he dicho. Es la formación lo que José no entendía. Y ahora José se encuentra en un pozo de dolor, de soledad, sin su túnica que lo distinguía de sus hermanos, los cuales lo abandonaron en un pozo oscuro. Hermano, cuando veas a tu hermano caído, hermana, cuando veas a tu hermana que ha fallado, no la dejes tirada en la soledad. No la dejes abandonada al lado del camino. Extiende tu mano y levántala. Porque el propósito de Dios siempre va a ir rodeado, envuelto en el amor de Dios. José, yo me imagino que estaba en el pozo, y mientras estaba José en el pozo decía: el sueño que Dios me dio ha caducado. El sueño que Dios me dio se ha perdido. Ahora quizás en este pozo de soledad jamás voy a poder alcanzar aquello para lo cual fui formado y creado. Estando en este pozo, soy incapaz de llegar. Antes quizás sí podía gobernar. Tenía mi túnica de colores. Pero ahora la túnica me la han arrebatado, ya no la tengo. ¿Sabes qué? Te digo algo en el nombre de Jesús. Puede ser que la túnica te la hayan quitado. Puede ser que hoy te estén criticando. Puede ser que mucha gente esté diciendo que ya no sirves. Puede ser que mucha gente esté diciendo que eres un anciano o una anciana. Puede ser que ya no tengas la capacidad ni la fortaleza de antes. Puede ser que realmente ya no sirvas. Puede ser que te equivocaste en el pasado y ese error te está costando la vida y el sufrimiento y el ministerio. Puede ser, puede ser. Pero quiero darte una palabra de parte de Dios. Lázaro, Lázaro, revive tus sueños, sal para afuera. Lázaro, tú pensabas que habían muerto al ministerio. Lázaro, tú pensabas que tus sueños habían quedado sepultados en esa cueva. Pero Lázaro, después de 4 días proféticos, ha llegado el tiempo de levantar y revivir tus sueños. Sigue habiendo propósito para ti. Lázaro, levántate en el nombre de Jesús. Puede ser que muchos pensaron que ya no servías. Algunos pensaron que tu sueño, tu llamado había muerto. Pero Lázaro, hoy te digo en el nombre de Jesús, no estabas muerto. Te he estado formando con mis manos expertas. Y cuando llegue el día perfecto y profético, te llamaré y te levantarás y serás de utilidad en el nombre de Jesús. Lázaro, sal fuera de la cueva. David, sal fuera de la cueva de Adulán. Es el tiempo ya de gobernar, de reinar. No era cuando tú pensaste. No fue en el tiempo que tú creías. No fue cuando tú tenías toda la fuerza y capacidad y vigor. Tu sueño revive cuando has sido formado, tratado, forjado en el horno de fuego. Ahora estás listo para revivir tus sueños. Es necesario
Es necesario formarse. Es necesario el tiempo de formarse. Mira, ¿tú te imaginas a Jesús 30 años en la carpintería? ¿Tú te imaginas a Jesús, el Dios que formó con la palabra formó los árboles, ahora está golpeando con su mano un trozo de madera? Jesús que fundía el hierro con el aliento de su boca para ponerlo en el centro de la tierra, ahora tiene un clavo de hierro en sus manos. Esas manos benditas que formaron a Adán y Eva antes de la fundación del mundo, esas mismas manos ahora están lijando una pata de una mesa. Jesús con todo su conocimiento y está sentado con su Padre hablando la sencillez entre un padre y un hijo. Jesús, el Dios preexistente, eterno, omnisciente, cogiendo una sierra para cortar un trozo de madera. ¿Cómo puede ser que Jesús aguante 30 años de formación, 30 años de preparación? Querido amigo, la carpintería te forma. 30 años, 20 años, 10 años, 5 años. Se necesita un tiempo de ser moldeado y va a depender de ti. José, déjate formar. Es verdad que tienes un sueño, pero despréndete de la túnica de colores. Sé que no es fácil quitarte esa túnica. Esa túnica ha roto tu orgullo, tu vanagloria, ha roto tus esquemas, ha roto quizás tus sueños incluso naturales para adentrarte en los sueños sobrenaturales y divinos de Dios. Los sueños de Dios, querido José, jamás los vas a poder alcanzar con tu capacidad. Siempre lo vas a alcanzar con la capacidad sobrenatural de Dios. Luego, para acelerar un poquito, dice el profeta Jeremías, dice, antes de nacer te consagré. En el proceso de dolor, en el proceso de formación, tú tienes que elegir. Porque el formar duele. El moldear tu carácter conforme al carácter de Cristo duele. El hacerte una mujer y un hombre de fe duele. Todo el proceso de preparación para alcanzar el sueño de Dios es doloroso. Y en ti y en mí está la capacidad de decidir qué vamos a hacer en medio del trato de Dios. Decirle a Dios, me despido, tiro la toalla, no tengo ganas de seguir luchando, quejarme contra Dios, ¿por qué no me libra de mis aflicciones? ¿O dejaré de confiar en Dios porque todo lo que me rodea es adverso? ¿O por el contrario, en medio del trato y de la formación de Dios, decido seguir consagrándome? Decido seguir consagrándome para Dios. La palabra consagración significa separación. Significa dedicar mi vida, santificarla para Dios, pero hay un significado que me encanta. Y consagración significa seguir caminando hacia un mismo fin. Esforzarse para alcanzar un mismo fin. O sea, en medio del tiempo de formación, de adversidad, de problemas, de dolor, de enfermedad, de escasez, yo puedo decidir tirar la toalla o decidir consagrarme. Y consagrarme significa que voy a seguir caminando hacia el mismo fin, que es el propósito de Dios. Sin consagración, queridos hermanos, solamente vamos a tener ministerios dañinos. ¿Sabes por qué? Porque los ministerios que no han sido formados en el horno de Dios seguirán teniendo sus dones, sus capacidades, sus habilidades, quizás su bonita voz, su buena capacidad para tocar un instrumento, o su buena labia o su buen cerebro para almacenar todo tipo de doctrinas. Pero si no has sido formado, no vas a tener el amor ni la compasión de Jesús, porque el corazón de Jesús no se habrá formado en ti. La compasión necesaria para que no seamos ministerios dañinos. Hay gente que quizás se mueve por la fama. Hay gente que se mueve por ganar dinero del Evangelio. Hay gente que se mueve por tener una agenda llena de invitaciones. José, yo sé que duele, y te lo repito. José, duele, pero es necesario pasar por el pozo.
Permítame en 4 minutos más y voy a ir cerrando rápidamente. Mira, Dios te va a contar su sueño, pero no el proceso. Dios te manifestará su sueño, pero no el proceso. Porque si Dios te muestra el proceso, más de uno diríamos, por favor, no quiero ese sueño, dáselo a otro. Si Dios nos mostrara el proceso por el cual tenemos que pasar, muchos renegaríamos del sueño de Dios. Mira, te lo explico rápidamente para que lo entiendas. Dios no habita en el tiempo, por tanto, como Dios no habita en el tiempo habita en Él, Dios tiene la capacidad de ver toda la historia desde el principio hasta el final. Dios está viendo en este mismo instante el día en que yo he nacido y el día en que yo voy a partir de esta tierra y de mi último aliento. Dios está viendo totalmente mi vida completa porque Él no habita en el tiempo. Por tanto, Dios, que desde fuera está viendo mi vida completa, ve que a la edad de 40 o 50 o 35 años, ve que yo le estoy sirviendo y estoy haciendo y cumpliendo su sueño y haciendo algo especial. Por tanto, Él coge esa palabra, esa revelación, me la lleva a mi pasado, que sigue siendo su presente, me la lleva a mi pasado cuando yo era joven, cuando yo era niño, y me dice: Israel, en el futuro te voy a usar. Eugenio, en el futuro vas a ser un pastor, vas a ser un maestro en la palabra. Blas, en el futuro te voy a usar en sanidad. Eduardo, en el futuro vas a restaurar matrimonios, vidas quebrantadas. Dios te trae tu futuro a tu pasado, te revela el sueño suyo de tu futuro en tu pasado, y ahora empiezan a correr los días. Y llegas al día de hoy, a tu presente, el presente que te está agobiando, el presente de la falta de economía, el presente de la escasez, de que tus amigos te han abandonado, de que estás solo, el presente de la enfermedad que ha llamado a tu puerta para quedarse a vivir contigo. No sé cuál es tu presente, no sé cuál es tu aflicción, no sé cuál es el momento que estás viviendo. Y ese momento ahora, tú piensas que el sueño murió. Pero ¿sabes qué? Te doy un secreto. Dios ya vio que el sueño se alcanzaba y por eso te lo dijo en tu pasado. Y te dijo: Israel, Eugenio, Blas y todos mis hermanos y hermanas que me están escuchando, en el futuro alcanzas el sueño. Pero es necesario pasar por este camino hasta llegar al sueño de Dios. Voy a saltar unas cuantas cositas que tenía, algunas frases que tenía para ir más terminando. El sueño de Dios no fue gobernar. Y cuando Dios me dio esta frase me rompió los esquemas. El sueño de Dios no fue gobernar. El sueño de Dios no fue el momento con Faraón. Atentos, porque voy a cerrar el mensaje y creo que Dios te va a bendecir en este momento. El sueño de Dios sobre José, sobre ti, sobre mí, no fue gobernar, no fue estar delante de Faraón. Éxito no fue estar delante de Faraón. El sueño de Dios comenzó el día en que empezó a formarte en el vientre de tu mamá. El sueño de Dios comenzó el mismo día que comenzó a formarte en el vientre de tu mamá. El sueño de Dios también es el pozo. El sueño de Dios también es el establo en los pañales, envuelto en pañales. El sueño de Dios también es la carpintería de los 30 años. El sueño de Dios también es el anonimato. El sueño de Dios también es el proceso que tienes que vivir para llegar a la culmine del sueño. Éxito no fue cuando José se presentó delante de Faraón. Éxito no fue cuando Caleb conquistó Hebrón con todos sus gigantes y ciudades fortificadas. Éxito no son las multitudes. Éxito comenzó en el pozo de la soledad con José y la presencia de Dios. Éxito comenzó el día en que tú decidiste dejarte tratar por Dios. Por eso es necesario, como decía Jeremías, conocer la intimidad de Dios antes de ser formado. Y después de ser formado, antes de yo nacer, necesito ser consagrado, apartado para una labor. Y me permiten, con mucho respeto, voy a decir esta palabra, que es la última palabra que decía Jeremías. El alumbramiento, y pido perdón, es una expresión, es un tiempo de muchísimo dolor. Un dolor inimaginable. Porque dar a luz el sueño de Dios siempre va a doler.
Romper con nuestro carácter para ser moldeado conforme al carácter de Cristo duele. Después de todo trato, después de todo tiempo y escuela del Espíritu que es dolorosa, llegará el tiempo de alumbramiento. Y el día del alumbramiento dirás, mereció la pena lo que he sufrido. Muchos dicen, mi esposa lo dice, y yo creo que muchas mujeres, que después de tanto dolor, cuando ves al bebé entre tus brazos, dice que se te olvida todo el dolor sufrido. Pero ¿sabes qué te digo yo en esta noche? Nunca olvides el trato de Dios. Nunca olvides el dolor sufrido. Nunca olvides las noches que te pasaste en vela llorando. Nunca olvides todas las lágrimas derramadas en tu alcoba. Nunca olvides los momentos de soledad y tristeza que marcaron tu corazón. Nunca olvides cuando te traicionaron también tus hermanos. Nunca olvides cuando pensaste en abandonar y quitarte la vida. Nunca olvides el proceso de dolor, porque este proceso de dolor te va a mantener siempre con los pies en la tierra. Jeremías, eres profeta, pero antes de ser profeta, debes de conocer, debes de formarte y debes de consagrarte. José, piensas que Dios se ha olvidado de ti. Piensas que el sueño de Dios murió en ese pozo del olvido, pero José, en ese pozo, comenzó a nacer el propósito de Dios. Caleb, tienes 85 años, ya no sirves, tu edad ya se pasó, eres mayor. Deja a los jóvenes que tienen más fuerza y tienen más vigor, deja que ellos peleen. Caleb, tu sueño murió. Caleb, ya no sirves, pero yo te digo que no. Yo te digo que no, que el sueño de Dios sigue vigente a pesar de tus años, que el sueño de Dios a pesar de tu avanzada edad, de tus canas, No, a pesar de todo, tu cuerpo que lo ves ya debilitado, eso no va a determinar, ni va a marcar, ni va a impedir que los sueños de Dios los alcancen, porque has estado 40 años en el trato de Dios. Caleb, 40 años que te han preparado para este tiempo, 40 años para convertirte en un hombre de fe inquebrantable. Estos gigantes, esas murallas tan grandes, no pueden detener a la fe que Dios ha forjado en ti a lo largo de estos años. Esas murallas, esas puertas tan grandes, las vas a derribar en el nombre de Jesús. Tu sueño no caducó, Caleb. Tu sueño no murió, José. Solo que no fue en tu momento. No fue cuando tenías fuerzas. No fue cuando tenías todo el vigor de la juventud. Sino ha sido cuando Dios te ha formado. Cuando Dios te metió en la escuela del Espíritu, es que Dios ha comenzado a cumplir su sueño en ti. Hoy es el día, querido hermano, querida hermana. Hoy es el día de la culminación de tu sueño. Y esto te dice el Espíritu Santo. Hoy revivo tus sueños olvidados. Hoy revivo tus sueños olvidados. Porque has sido preparado, preparada por medio de mi escuela para este tiempo. Para este tiempo has nacido. Y firma en grandes letras: Jesús, tu fiel amigo. Dios, te ruego que bendigas a mis hermanos, a mis hermanas. Espíritu Santo, te suplico en el nombre de Jesús que hagas revivir los sueños olvidados. Padre, tú sabes mejor que nadie porque nos entiendes. Tú sabes que el proceso a veces es tan doloroso que queremos tirar la toalla, queremos abandonar, queremos huir. Pero te doy gracias, Dios mío, que tú nos has capacitado y formado a través de esta escuela, que era necesario conocerte, formarse, consagrarse antes de dar a luz el ministerio. Señor, para ser ministros, hombres y mujeres de Dios, queremos estar preparados, Señor, para cumplir tus sueños.
Bendigo a todos mis hermanos y mis hermanas que están escuchando estas palabras que nacen de tu corazón. Que revivan sus sueños en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eduardo o cualquier moderador, adelante, seguir conforme sintáis.